Bien, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a esperar que ingresen los demás. Bien, eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Cómo le apareció la suma de arriba, la integral definida, no? Vimos eso ayer. Clase de 6 a 7. Entonces, ayer trabajamos con el símbolo sumatoria, ¿no? Vimos algunas propiedades de ese símbolo. Ese símbolo sumatoria se comporta como la integral, ¿no? Si hay una constante, sale la constante, es lineal, ¿no? Es un símbolo, luego se transforman en la integral. Cuando pasamos al límite, miren que este símbolo sumatoria, cuando pasamos a este límite, se convirtió en esta integral, ¿no? Porque una integral en la final es en el fondo es una suma, ¿no? Una suma continua. Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces no siendo más, permítanme un poco recordar lo que se hizo ayer. ¿Listo? Hoy vamos a hacer unos ejemplos de sumas de rima. Pues por el momento no he hablado de eso. Lo que se hizo ayer es, en la primera sección hablamos sobre el concepto de medida, ¿no? Lo que uno desea que las propiedades deseables que debe tener una medida. Y luego dijimos, bueno, lo que vamos a trabajar de ahora en adelante vamos a intentar hacer muchas sumas. Entonces estudiamos el símbolo sumatorio, ¿no? Que es el primer video que envié ayer. Es este símbolo aquí. Y algunas propiedades del símbolo. Pero lo principal que vimos ayer es la siguiente idea. Definir la integral. Lo que quiere decir esto, la integral, digamos, de a hasta b, de una función f, bien de x. Entonces nosotros hasta ahorita hemos visto el símbolo integral como un operador, el operador inverso a la derivada, ¿no? Teníamos algunas reglas para hallar integrales. Sin embargo, aquí ya tenemos una integral que la estamos definiendo, le estamos colocando estos numeritos aquí, miren, integral de a hasta b. Entonces, ¿qué quiere decir todo este símbolo junto ahí? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Entonces, pensemos en la función f, que está aquí en el integrando, ¿no? Es una función bien comportada, pongamos que una función continua, cuya gráfica digamos que es así. Bien. Entonces, y A y B son números, supongamos que A es más pequeño que B, A menor que B, y A, B generan un intervalo, y en ese intervalo grafico la función, ¿no? Entonces nosotros estamos interesados es en hallar el área o la curva, es decir, el área que está entre la gráfica de la función f y el eje x. ¿Bien? Esta área es la que queremos encontrar. Y lo que dijimos ayer es que no sabemos cómo calcular esa área, pero que nosotros conocemos cuál es el área de un rectángulo y que lo que podríamos hacer es dar un valor aproximado inscribiendo aquí rectángulos, ¿no? Inscribo este primer rectángulo, luego otro, y calcular el área del rectángulo es muy fácil, ¿no? Ya lo sabemos todos, base por altura. Entonces, puedo inscribir rectángulos de forma aquí apropiada. Más o menos esto fue lo que se discutió ayer. Recuerden, el objetivo principal es hallar el área bajo la curva. Y esa área es lo que se va a notar con ese símbolo integral. Bien, este símbolo que yo escribí aquí es igual al área bajo la curva, a un área. Entonces ahí aquí coloqué otro rectángulo. Puedo poner otro aquí en este pedacito. Aquí miren.
Bueno, este lo hice muy alto, ¿cierto? Podemos hacerlo más pequeño. Y lo que podemos hacer es eso. Si no hallamos el valor exacto de la integral, sí un valor aproximado, ¿no? Claro, no va a ser exacto porque, como mencionamos ayer, aquí hay pedacitos que estoy sumando de más. Este pedazo sumo de más aquí. Sin embargo, eso podría compensar un poco con este pedazo aquí que no lo sumé, que hace parte del área de la curva. Entonces, eso es lo que se hizo ayer. Todo el mundo al día con eso. No, yo no, profe. Yo ayer no pude asistir. Bueno, entonces va a tocar verse el video, por ejemplo, el que dice la integral definida. Bien, ahí se habla un poco de eso, con más detalle, ¿listo? Que es un video corto, creo que dura 30 minutos. Bien. Ojalá pudiera, profe. Bueno, ojalá se pueda. Bueno, entonces, esto es lo que se dio. Todos modos van a haber horarios de monitoría, si quiere asistir a una monitoría. Yo les voy a dar un horario, voy a empezar de Profe, un una horario. pregunta. Sí, Profe, lo que pasa es que como yo tengo el celular y por celular yo no puedo ver los videos en Teams, ¿será que usted sería tan amable de subirme el video a YouTube y me envía el link por WhatsApp y yo lo miro en YouTube? es que eso ¿O es lo no? que yo hago, ¿no? Eso es lo que yo hago. Yo envío todos los Ah, videos sí. por WhatsApp al grupo del curso. ¿Usted no está en el grupo? Ah, ok, profe. Sí, sí. Sí, tiene que estar Pensé atento que porque, este no lo había subido. no, yo de Que hecho como nunca yo uso no la tengo plataforma. señal estable, pues. Ah, Ah, bueno, ok. profe. Sí, sí, ahí puede verlos. Yo no subo ningún video a Teams, todo lo hago por el WhatsApp. Especialmente por ese problema, ¿no? Más fácil para algunas personas usar WhatsApp. Bien, ahí puede verlo. Y está en YouTube, sí. Tal cual lo que usted dijo, así lo va a encontrar. Bueno, entonces podemos inscribir estos rectángulos y calcular una aproximación del área bajo la curva. Bien, y ayer nosotros dijimos que si hacíamos rectángulos con base cada vez más pequeña, pues la aproximación era mejor, ¿no? Todo eso se vio. Es decir, si coloco en lugar de, aquí en lugar de un solo rectángulo, coloco dos, de tal modo que se ajuste mejor aquí al borde de la región a la que le quiero hallar el área de la curva. Entonces, si coloco el doble de rectángulos, tratando de ajustar mejor, por ejemplo, estas grandes áreas que estoy sumando de más, dejan de existir, se hacen más pequeñas. Bien, entonces en el libro, veámoslo en el libro que hay un dibujo interesante. Se ve ese hecho claramente, por lo menos gráficamente se ve. Profe, una pregunta. Sí, Cuando yo pongo todos esos rectángulos, sí, digamos, pongo 5 rectángulos, eso se hace como una sumatoria de todos los resultados que da cada rectángulo. Y luego ahí sí ya comienzo a buscar el área. exactamente. Entonces, fíjense en esta gráfica, aquí tenemos la curva y aquí coloqué 7 rectángulos, ¿no? Entonces miren que hay muchos vacíos, pues por la forma en que se colocó, ¿no? En el extremo, pero sí, hablando en el extremo izquierdo. Pero si coloco 14 rectángulos, miren que la aproximación es mejor. Si coloco 28 rectángulos, mucho mejor aún. Y nota que nosotros para facilitar las cuentas, podríamos escoger todos los rectángulos con la misma base, es decir, la misma longitud de la base. Y exactamente para aproximar el área, calculo el área de cada uno de los rectángulos y sumo, ¿no? 8:30, 6 a las 9, ¿no? Entonces, cuando sumo es que ahí uso el símbolo sumatorio. Eso es. Entonces, nosotros concluimos ayer lo siguiente. Yo hacía recapturando las ideas principales. Dijimos, bueno, escojamos la base de todos los rectángulos del mismo tamaño. Digamos que esa base va a medir
delta de x. Bien. Entonces estoy analizando, piensen en uno, saquemos un rectángulo de ahí y lo dibujamos acá. Listos. Este rectángulo va a tener una base y todos los rectángulos en general, delta de x. Y la altura va a ser evaluar la función, la altura que me la da la función, evaluándola en algún punto que esté por aquí. Miren, en algún punto, digamos, xy, llamemos ese punto xy, un punto medio por ahí, xy barra. Bien, entonces base por altura, f evaluado en xy barra. Ahorita voy a hacer una cuenta concreta, pues, con flujo de detalles. Bueno, entonces f evaluado en xy me da la altura del rectángulo por la base, entonces esto me da el área de un rectángulo. Supongamos que yo tengo n rectángulos, entonces voy a sumar de igual desde el primer rectángulo hasta el enésimo rectángulo. Bien. N puede ser 1000, 2000, 3000, 10. Entonces eso me da una suma que le vamos a llamar suma de Riemann a esto. Bien. Ahora, si cada vez yo coloco más rectángulos, entonces ¿qué pasa con la base de los rectángulos? La base se va a hacer cada vez más pequeña. Porque para meter más rectángulos ahí, en esta misma longitud, necesito que sean de base más delgada, ¿no? De hecho, este delta de x se puede calcular así. Delta de x es b menos a, que es la longitud de este intervalo, sobre n. Entonces, a medida que n crece, la base de los rectángulos se hace más pequeña. Bien. Y por lo tanto, si es el límite cuando n tiende a infinito, aquí la sumatoria existe, eso es lo que me va a dar el área exacta bajo la curva. Eso me va a dar lo que denominamos la integral de a b de la función f, bien, de x. Eso es la integral definida. Bien. Entonces es un límite ahí y una sumatoria. Bien, porque lo que estoy diciendo es que si los rectángulos cada vez son más de base más pequeña, entonces cada vez aproximo mejor el área bajo la curva. En el límite, eso me da exactamente el área bajo la curva. Bien, entonces eso es la definición que tenemos aquí en el libro. ¿No? Comenzamos la videoconferencia, la que está en pantalla. ¿Dónde está la definición ahora? Y esa sumatoria es lo que se denomina una suma de Riemann. ¿Bien? Entonces ya vamos a hacer un ejemplito. ¿A dónde estará la definición? Sino que aquí en la definición aparece P, en el módulo de P. Fíjense aquí en la definición de integral definida. Aquí aparece un límite, pero dice que el límite cuando P tiende a 0. Entonces, ¿qué es P? P es una partición, porque cuando yo defino esos rectángulos, eso me particiona el intervalo A, B. Es decir, pero vamos aquí a la gráfica. Miren, aquí yo tengo el primer punto, aquí en la pizarra. Este es el primer punto A, ¿cierto? Luego, aquí me queda otro punto, tal que esos dos puntos me definen la base del primer rectángulo. Y aquí me queda otro punto, y aquí otro. Entre dos puntos se me define la base de uno de mis rectángulos. Bien, todos esos puntos es lo que se denomina una partición del intervalo A, B. Es una serie de punticos que me definen las bases de los rectángulos. Entonces, lo que está diciendo esa definición es que si estos punticos cada vez están más cerca, eso es lo que quiere decir que el módulo de P tiende a 0. Entonces, la base de los rectángulos es cada vez más pequeña. Entonces, es el mismo efecto, decir que la notación del libro que el módulo de P tiende a 0, es lo mismo que decir que N tiende a infinito. Bien. Entonces la definición de integral
definida entre dos números A y B. Entonces, ahorita sí, estamos listos ya para hacer un ejercicio de carne y hueso, ¿cierto? Porque teóricamente es muy fácil escribir todos los símbolos y hacer esa suma y está pasando, pero cuando estamos con una acción concreta, como bien ustedes observaban ayer, entonces vamos a arriesgarnos a hacer una suma de Riemann así, con todas las cuentas, con todos los detalles. Bien, entonces coloquemos aquí. Ejemplo. Entonces coloquemos aquí suma de Riemann. Suma de... Entonces, un ejemplo. Tal es el truco que aprendí. Bueno, entonces consideremos la siguiente función. Tienen que dar una función, ¿cierto? La función f. Bueno, planteemos la integral mejor. La integral de x a la 2. No crean que nosotros solo la integral la vamos a hacer así con suma de Riemann. Más adelante estudiaremos técnicas para hacerlo más rápido. Pero la integral de x, no, de x cuadrado no, hagamos una más sencilla todavía. Integral de x de 1 hasta 4. Bien, hagamos esa integral, ¿listo? Tengo en la sala de espera a los estudiantes, pero yo lo voy a hacer por aquí. Entonces hagamos esta integral. Bueno, entonces veamos que lo que vamos a hallar el área bajo la curva de la función f de x igual a x, entre 1 y 4. Grafiquemos un poco qué área bajo la curva vamos a calcular para orientarnos mejor, ¿no? Aquí tenemos nuestro buen plano cartesiano. Aquí el eje X, el eje Y. Entonces, digamos que por aquí está el 1 y por acá está el 4. Entonces, esos son los intervalos. A vale 1 en este caso y B vale 4, ¿no? Y la función fx igual a x, eso es una ¿qué? Una recta, ¿no? La función más sencilla que hay. Entonces, f evaluada en 1 da 1. Entonces, esa recta pasa por aquí, por este punto. Y en 4, evaluada en 4 también da 4. Entonces, digamos que pasa por acá, por este punto. Entonces estoy graficando mi superficie, mi curva, perdón. Aquí está. Esta es la recta, ¿cierto? Esa es la función f de x igual a x, graficada en un intervalo de 1 hasta 4. Y el área bajo la curva es esta aquí. Bien. Ahora, si nosotros queremos hallar el área bajo la curva, en este caso por ser una recta, es fácil calcular esa área bajo la curva sin hacer integrales ni suma de Riemann, ¿cierto? ¿Quién sabría calcular el área bajo la curva? Para saber a dónde tenemos que llegar. Profe, una Porque miren, pregunta, es solamente un... ¿puedes repetir porque no escuché? Profe, cuando es una recta que no es una curva, no se puede hacer como forma de un rectángulo y sí, con esa fórmula hallar el área. Sí, sí. Si no, vamos a hacerlo de dos formas. O sea, Uno un con la rectángulo, suma de no Riemann. un triángulo, profe. Sí, Un yo creo que lo que triángulo. usted dice es cierto. Por ejemplo, aquí yo puedo definir, mire, yo quiero hallar el área bajo la curva. Entonces yo puedo calcular, veamos a dónde tenemos que llegar, o cuánto vas a integrar sin necesidad de saber suma de Riemann ni nada. Como ya sabemos que el área bajo la curva, entonces el área sería la de este rectángulo que estamos viendo aquí, que tiene base de 1 hasta 4, ¿cuánto hay? Hay 3 unidades. Entonces tiene base 3 y altura 1. Entonces el área de este primer rectángulo que está aquí en línea punteada va a ser 3 por 1, 3. Este rectángulo mide 3. Y el triángulo que queda en la parte de arriba, ¿cuánto mide? Base por altura sobre 2, un triángulo rectángulo.
Entonces la base es 3. Altura, ¿cuánto es? 3 sobre 2. Entonces me daría 9 medios. Bien. 9 medios. Por lo tanto, esta área bajo la curva va a medir 9 medios más 3. Es decir, va a medir 9 medios, es lo mismo que 4.5 más 3 me daría 7.5 vales a integrar. ¿Cierto? Profe, ¿me puede explicar este pedacito dónde salió de 9 medios? ¿De dónde salió? Porque miren, la altura de Profe, ¿y no este sería círculo, base por altura dividido en 2? el área del triángulo, perdón, exacto. La base, ¿cuánto mide? 3. La altura, ¿cuánto mide? 3. 3 por 3, 9. Dividido 2, 9 medios. Base por altura sobre 2. El área de un rectángulo. El área de un triángulo. Y el área del rectángulo es 3. Entonces ya sabemos que esa integral nos debe dar 7.5. Listo, ya sabemos dónde debemos llegar. Pero hagámoslo de la forma de suma de Riemann, ¿no? O sea, es un ejemplo sencillo, pero aquí podemos aplicar todo lo que hemos aprendido de sumatorias y todo lo demás. Se puede ver bien con este ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a colocarle rectángulos aquí. Bien. ¿Cuántos rectángulos? Hagámoslo de una forma general. Tengo que inscribir rectángulos. Entonces, la base de los rectángulos, ¿cuál va a ser? Va a ser delta de x igual a b menos a sobre n. Si yo quiero colocar n rectángulos, divido entre n. Esta es la fórmula general de la base de todos mis rectángulos. En este caso b vale 4, a vale 1, entonces b menos a es 3. Entonces esto es lo que va a medir la base de un rectángulo que yo voy a colocar ahí. Voy a dibujarlo por aquí. Entonces este rectángulo va a tener esa longitud. Si yo quiero colocar n rectángulos. Bien, entonces lo de una forma general. 3 sobre n. Ahora, cuando yo coloco rectángulos, eso me particiona el intervalo de 1 hasta 4. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dibujar por aquí el rectángulo, perdón, el intervalo 1 a 4. Tengo el 1, digamos que acá está el 4, haciendo un zoom, pues. Entonces, el primer rectángulo va a estar aquí, aquí comienza, y va de 1 hasta 1. Te contento y me levanté feliz. Ahora yo coloco aquí 1 más delta de x. ¿Cierto? 1 más delta de x. Y aquí obtengo el primer rectángulo que inscribiría, ¿cierto? Luego de 1 más delta de x, sumo otra vez delta de x. Y obtengo aquí el punto 1 más 2 delta de x. Tendría este punto aquí. Porque a 1 más delta de x le sumé delta de x. Delta de x más delta de x, 2 delta de x. Y así sucesivamente voy sumándole a 1. A 1 le voy sumando. Y por delta de x. Bien. Hasta llegar a... Esto me va generando la partición. Todos estos puntos que están aquí. Me los va generando de esta forma. Bien. Hasta que llego acá al punto 4. ¿Cómo llego al punto 4? Cuando i vale ¿qué? Si i vale n, me quedaría 1. Después de n pasos llego al punto 4, al extremo del intervalo. Si i vale n, entonces coloco n por delta de x. Ya sabemos que delta de x nos dio 3 sobre n. N por 3 sobre n. N se me queda igual a 4. ¿No? En conclusión, tenemos lo siguiente. Que nuestros rectangulitos
van a estar definidos por estos punticos que ustedes ven aquí, y esos punticos tienen esta forma. Vamos a llamarlos punticos X, Y esos X, Y son de la forma 1 más Y por delta X. Bien. Esos punticos son de esa forma. Es decir, que son de la forma 1 más Y por 3 sobre N, porque eso es lo que vale delta X. Entonces tengo una fórmula para obtener todos los puntos de la partición que me generan esos rectángulos. Profe, disculpe, ¿podría repetir la última parte? Es que no le entendí bien, no le escuché pues. Que tengo una fórmula para encontrar todos los X, Y que me definen. Es decir, cuando yo voy colocando rectángulos aquí, miren, estos rectángulos definen unos puntos, ¿no? Estos punticos que estoy marcando aquí, miren. Este puntico aquí, el siguiente y el siguiente. Todos estos punticos los puedo generar aplicando esta fórmula que está aquí en la cajita. Permítanme, si quieren, veamos un ejemplo que yo preparé por aquí en unas notas. Ya está escrito, a ver, pronto sea más didáctico. Permítame. A ver si con esta nota es mejor. Miren, aquí digo yo lo siguiente. El intervalo AB lo dividimos en n subintervalos, cada uno de longitud delta x, igual a b menos a sobre n. En nuestro caso, b menos a nos dio 3. Entonces dice, la cantidad n de subintervalos nosotros. Entre más grande sea n, mejor será la aproximación al área bajo la curva, ¿no? Y bueno, eso me genera una partición del intervalo AB. El primer punto pues va a ser el extremo izquierdo, que es A. El segundo punto, el X1, sería A más delta X, A más 2 delta X. El XY sería A más Y delta X. Y el XN pues sería A más N delta X, que es igual a B. Sería el último punto, el extremo derecho. Entonces aquí yo hice un ejemplito. A ver, veamos este ejemplito a ver si se entiende mejor. Entonces dice así. Divida el intervalo 2,8, ¿cierto? En 3 subintervalos de igual longitud. Entonces nos dicen cuántos subintervalos tenemos que colocar. Cada subintervalo corresponde pues a la base de un rectángulo que yo estoy inscribiendo en el área de la curva, pues. Entonces en este caso, ¿quién es A? A es 2, B es 8 y N es 3, ¿no? Los 3 subintervalos. Entonces la partición, si yo voy a escribir 3 rectángulos, miren, el primero tendría esta base aquí, ¿cierto? De 2 a 4. Está como lento esto. Ese sería el primero de 2 a 4. El siguiente sería de 4 a 6, ¿no? El otro rectángulo. Y el siguiente sería de 6 a 8. De 6 a 8. Bien. Ahora, la longitud de cada uno de esos intervalos, o sea, usando la fórmula, ¿cuál va a ser? Pues de 2 a 4 hay 2 unidades, de 4 a 6 hay 2. Pero si usamos la fórmula va a ser b menos a sobre 3, que sería 8 menos 2 sobre 3, que es 6, y otro es 2. Entonces delta de x es 2. ¿Y cómo genero estos puntos? Aquí está el 2, el 4, el 6, el 8. Estos puntos los que estamos generando con la fórmula que yo escribí
allá en la pizarra en el otro ejemplo. Todos los puntos Profe, son... disculpe una pregunta. Sí, La fórmula es B menos A sobre N, pero ¿por qué N se convierte en 3 en este caso? exacto. Si Porque dijo aquí que estoy eran 2 diciendo que unidades. 2 unidades. No, no, ¿Cómo? no, No yo estoy diciendo que estoy dividiendo el intervalo 2,8 en 3 subintervalos. Miren, por eso n vale 3. Y Ah, ok, profe. cada subintervalo, ¿qué longitud tiene? Esa es la pregunta. La longitud se calcula usando esta fórmula. Delta X igual a B menos A sobre 2. Sobre B menos A sobre N. En este caso, la longitud de cada uno de ellos es 2. Una cosa es la cantidad de sus intervalos y otra es la longitud, ¿no? Bueno, Entonces, así se genera la partición de ese su intervalo. Ahora, yo veo aquí. Bueno, esta nota la envío luego. Entonces, más o menos ya saben qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos generando los elementos de la partición. En este caso van a ser de la forma 1 más i, aquí coloqué la pizarra ya, 1 más i por 3 sobre n. Bien. Ahora voy a hacer la suma de rimas, pues. Entonces veamos. Entonces la suma de rimas que dice que tengo que sumar el área de cada uno de esos rectángulos que estoy generando. Entonces voy a colocar aquí la base de un rectángulo de esos es delta x, que en este caso nos digo que delta x es 3 sobre n, porque nosotros no hemos, n va a ser la cantidad de rectángulos y lo estamos dejando así, con el símbolo n nomás, listo para poner cualquier número. Lo estamos haciendo en el caso más general. Entonces, esta va a ser la base de mi rectángulo. ¿Y la altura cuál va a ser? La altura va a ser evaluar la función en xy, en algún elementico de estos de mi partición. Porque cuando yo evalúo f en xy, me da esta altura acá. Entonces yo aquí trazo el rectángulo así. Por ejemplo, lo evalúo en este xy, aquí trazo la altura. Entonces va a ser mi función evaluada en xy. En el elemento de la partición. Eso me da la base por altura ya. Bien. F de xy la altura, 3 sobre n la base. Y sumo esto. ¿Desde dónde? Pues desde i igual 1 hasta n. Entonces esta es mi suma de Riemann. ¿Cuánto me da la función evaluada en este punto? En xy. Pues como la función es la función f de x igual a x, me daría el mismo punto de xy, ¿no? La función idéntica. Entonces, la función evaluada en xy me da xy, pero xy por esta cajita aquí es igual a 1 más i por 3 sobre n. Eso me da xy. Y esto va multiplicado por la base del rectángulo que es 3 sobre n. Y esto lo tengo que sumar de i igual 1 hasta n. ¿Sí o no? Entonces tengo una suma, que es una sumatoria. Entonces puedo hacer esa sumatoria. Ese 3 sobre n que tengo ahí lo puedo distribuir en el paréntesis y me quedaría que esta sumatoria pasa a ser lo mismo que la sumatoria de 3 sobre n por 1 me da 3 sobre n, ¿cierto? Más 3 por 3, 9, me haría más i por 9 sobre n
al cuadrado. ¿Estamos claros hasta ahí? Una suma de Riemann, ¿no? De igual 1 hasta n. Ahora, nosotros vimos ayer que este símbolo sumatoria es lineal. Entonces, esto es lo mismo que sumar la sumatoria de solamente 3 sobre n, de la primera parte, más la sumatoria de I por 9 sobre n cuadrado. Bien, propiedad de linealidad de la sumatoria. A ver, ¿alguien está perdido? ¿Dónde es que perdió? Aquí lo que hice fue, mire, en este paréntesis de acá donde empecé la sumatoria, eso simplemente base por altura. La base es 3 sobre n y la altura es evaluar la función en algún puntico de la partición, evaluarlo en xy. Y xy ya tiene una fórmula, xy es 1 más i por 3 sobre n. Cuando evalúo la función en ese punto me da el mismo punto, que es la función identidad, miren. f de x es igual a x. Es decir, f1, si coloca f1, pues da 1, el mismo 1. Una función idéntica, no le hace nada a lo que le coloquemos ahí. f de 2, ¿qué es? Pues es 2, y así. Y ahí estoy haciendo simplemente cuentas. Distribuí el 3 sobre n en el paréntesis aquí. Luego separé usando la propiedad del símbolo sumatoria. Y aquí sí vamos a usar más propiedades del símbolo sumatoria que estudiamos ayer, ¿no? Esto es la suma de i igual a 1 hasta n. Entonces, aquí miren, en la primera sumatoria que me quedó, estoy sumando algo que no tiene el índice i, estoy sumando una constante. ¿Qué dijimos nosotros ayer? ¿Cuánto daba esta suma aquí? Cuando yo sumo una constante. Entonces, cuando yo sumo una constante, voy a pasar acá arriba. Quedaría 3n más la sumatoria de i por 9n al cuadrado. ¿Quién participó? ¿Quién? Ah, Laura. Laura Molina. Bueno, pues entonces aquí estoy sumando una constante, ¿no? Aquí no aparece el índice i. Entonces, nosotros dijimos que esto va a dar 3 sobre n multiplicado por n. Bien, porque estoy sumando 3 sobre n veces. Es decir, 3 sobre n más 3 sobre n más 3 sobre n. ¿Cuántas veces? Mire mi índice. Va de 1 hasta n. Entonces estoy sumando 3 sobre n veces, que es lo mismo que 3 sobre n por n. Bien, hicimos un ejemplo ayer con el 5, creo. Sumamos el 5 6 veces. Aquí, en lugar de estar 3 sobre n, estaba el 5. Y de igual a 1 hasta 6. Y la otra parte, el 9 sobre n cuadrado aquí, sale de la sumatoria. Me queda 9 sobre n cuadrado. Propiedad de la sumatoria, porque 9 sobre n no es una constante en ese caso. Por la sumatoria de los i. Y aquí en esta parte aplicamos una fórmula que vimos ayer. La sumatoria de los primeros n números. Entonces ya continuamos porque nos acabó el tiempo de esta sección. ¿Listo? Descansen 10 minuticos y piensen en lo que estamos haciendo. Y meditan lo que llevamos hecho. ¿Listo? Listo. Bueno, bien. La idea es llegar a este 7.5 usando todas estas cuentas. Bien, bien. Entonces, 10 minutos continuamos. Piensen ahí en eso. Profe, regálenos las notas.